En este viaje espiritual, las palabras se convierten en puentes y las historias en sanación. Acompáñanos en Conexiones del Alma, donde exploramos lo invisible, lo divino y lo profundamente humano. El contenido que compartimos en este podcast proviene únicamente de nuestra experiencia personal, nuestra práctica espiritual y nuestras reflexiones. No buscamos imponer verdades absolutas ni sustituir la orientación de profesionales especializados. Te invitamos a escuchar con apertura para tomar únicamente lo que resuene contigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones del Alma. Yo soy Elisa Yo soy Angélica. y en este cuarto episodio vamos a hablar de la Navidad, el portal que se revela lo que no se ve. Ya estamos entrando en esta época navideña donde hay muchas reuniones, donde vemos a personas que hace mucho tiempo no veíamos y llega la Navidad, que es un momento donde todo el exterior nos dice que debe haber paz, que debe haber amor, que vamos a estar conectados con nuestra familia y con nuestros seres queridos. Pero en realidad, y muchas veces lo que pasa es que en lugar de sentir esta paz y este amor, entramos en momentos de mucho caos, de mucha emoción, de mucho movimiento e incluso, Eli, yo te podría decir de muchos roces y de molestias. Sí, la verdad es un tema que a veces muchos no hablan y llegamos a ese punto de reunirnos y son silencios incómodos de decir, pues bueno, tengo que ir porque pues tengo que estar, ¿no? Y hay veces que es incómodo estar en esas situaciones y no poder hablar, no poder decir las cosas que a veces pensamos por el tema de, pues, de los linajes, ¿no? Los patrones que llevamos cada vez, pues, familiarmente, todo lo que, la carga emocional que hay atrás de cada familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Eli? O sea, cuáles son los puntos o las situaciones que energéticamente vamos activando cuando nos reunimos con nuestra familia? Bueno, se activan como muchas cargas emocionales, se activa también todas estas lealtades, estas sombras no integradas, o sea, creo que también es parte de que no somos conscientes en ese momento de no ver en realidad lo que está pasando en toda esa carga de familiar, ¿no? Creo que ahí puedes ver las viejas dinámicas, ¿no? Sí, como que siento que en toda nuestra historia familiar y los roles que vamos adquiriendo y que las lealtades o estas historias que nos enseñan o formas de comportamiento que traemos muy, muy, muy arraigadas, es cuando se activan y salen a la luz. Entras en piloto automático, un poco sin conciencia de lo que pasa y te integras de inmediato a la dinámica familiar. Y fíjate que se me hace también como muy importante que en estos lugares donde pues está la cena, porque todo empieza días atrás, o sea, es la cena, pero empieza la preparación, empieza las dinámicas de pues qué vamos a comprar, quién va a ¿Quién comprar. toma las decisiones? ¿Cuánto va a aportar la familia? Eso, o sea, Sí. eso de que no, pero es que ellos no aportaron y que yo aporté más, o sea, empiezan estos roles y estos roces incómodos y empieza a salir, o sea, como es como el detonante de lo que se viene, ¿sabes? De lo que se va a vivir en la cena. Entonces, si es así como esas sombras que a lo mejor dices, bueno, no sale el perfeccionista, sale el que contiene, o sea, estos arquetipos que pues tratan de sostener y de para no entrar en ese conflicto, pero pues es año con año, ¿no? Y que pasa muy chistoso, como que ya logras identificar qué miembros de la familia van a reaccionar de cierta manera e incluso en ti mismo puedes observar cuáles son tus detonantes, incluso los dices, ¿no? Como, ay, ya va a venir X persona y ush, ya va a empezar con su baile de todas las navidades, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? Ese sí. tipo de cosas. Y esto que dices como... em, los contenedores o los perfeccionistas. Creo que estaría bueno que empecemos a profundizar en qué es un contenedor, ¿no? Un contenedor emocional, ¿qué hace? Pues yo creo que es el que
trata como de equilibrar siempre cuando hay un roce o cuando pasa una situación, es como el que entra, ¿no? Es como el salvador también, un poco, el que entra para tratar o sea, de tener este equilibrio y no haya un conflicto. Pero yo creo que a veces es de que, no sé, a mí me pasa, o sea, puedo identificarlo, es como, ya no te metas, es como, ya deja que solucionen o que si se va aquí, pues que aquí se dé todo lo que se tenga Ujú. que dar, porque año con año es el mismo personaje. No sé si te Claro, pasa a ti o lo puedes identificar, sí. pero es el mismo personaje siempre que hace ese rol en la familia. Sí, quizá esta persona que es la que siempre escucha o que también siempre tiene esta necesidad de buscar que la gente se reúna, que aunque todo el mundo esté peleado, no se quieren ver, es como quien busca siempre tal cual, como dice la palabra, contener, sostener, em, dar su energía, ¿no? Poner como la buena cara, que eso a nivel energético es un peso muy grande y un desgaste muy grande porque no solo te contienes a ti, sino que tienes que contener a toda la tribu, a toda la gente alrededor. Siento que a veces estos arquetipos los cargan mucho las figuras de autoridad dentro de la familia, ¿no? Cuando están en una autoridad mucho más femenina o una energía mucho más femenina. No hablo de las mujeres o del rol, sino de esta energía que busca ser menos confrontativa, que busca ser más apapachadora, más nutrir, pero que tiene un peso muy alto o una carga energética muy alta, porque al final siempre están dando, dando, dando de sí. Sí, claro, y es como, es desgastante y es lo mismo, es como año con año es siempre son estos personajes y pues claro, es como salen las viejas heridas también de todos, salen las viejas heridas de la infancia y creo que todo eso lo llevas arrastrando de adulto, o sea, tienes esos recuerdos porque eso marca tu infancia también, o sea, empiezas a, cuando ya eres más consciente de los patrones familiares, yo Sí. creo que empiezas a recordar y estas fechas son como un foco, ¿no? Como el foco Detonante. detonante que te puedas dar cuenta de los roles que cada familia tiene y esas jerarquías, ¿no? Y esas lealtades y todas esas dinámicas en las que año con año pues salen a la luz, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en este caso del contenedor, em, a veces también va acompañado como de estos secretos familiares o de estos silencios que no se cuentan, pero que energéticamente están ahí en las reuniones, los roces fuertes o historias no resueltas, problemas no resueltas, que el contenedor lo que hace es como decir, hay que tapar el sol con un dedo, que no se vea, que no se nombre, que no se diga, para que aparentemente no exista, pero como somos energía, todas esas cosas se van Cargando. acumulando y así como traemos el pavo al centro de la mesa, en el centro de la mesa también están esos secretos, esos roles que nadie dice, pero que energéticamente se sienten. Y por el otro lado tenemos al perfeccionista. ¿Cómo se ve el perfeccionista, Eli? Pues yo creo que en mi experiencia sí puedo identificar ahí un poquito, pero creo que es la que quiere que todo esté perfecto, quiere que todos tengamos como la misma línea y también energéticamente es muy desgastante que todo tiene que ser así, ¿no? Y hasta incomoda, ¿no? Incomoda el llegar y estar enfrente de la perfeccionista porque no sabes si lo vas hasta para servir la comida. Ujú. Son detalles que en realidad son muy desgastantes para o sea, para todos y para el personaje que creo que o sea, es como el observar a ver quién, porque para el perfeccionista yo creo que son varios, no nada más es uno. O sea, que Ujú. todo quiere que el arreglado, que el mantel, que la comida, que sea
O sea, ya entramos como en el exceso también, ¿no? De que no es suficiente y tenemos que comprar más y es algo así. ¿O cómo lo ves tú, Angie? Sí, creo que también está muy acompañado del tema del control, ¿no? De sentir que en las manos de esa persona dependen muchas cosas. Entonces, esta necesidad que tú dices que no se sacia, que siempre hay que hacer más, hay que hacerlo mejor, y también este tema de controlar, que incluso hasta pueden llegar a ser como o transgredir ciertas situaciones del resto de la familia, ¿no? Que te puedes llegar a meter en temas que a lo mejor no te corresponden, como cómo se ven, a qué hora llegan, eh, siempre en esta situación de querer controlar, Sí, pero ya a un claro. nivel donde deja de ser una tarea de familia o en equipo y se vuelve una mochila de responsabilidad y de tener que ser de cierta manera. Y por supuesto que a estos perfeccionistas los confrontan mucho los miembros de la familia que son mucho más livianos, o sea, las personas que van quizá como em, ay, no me importa, ay, sí, lo que sea, como Ujú. esas situaciones, yo creo que al perfeccionista lo pone en una situación de mucho estrés o de mucha molestia o de roce, de mucho movimiento. Sí, claro, y es que yo creo que ahí es cuando empiezan los detonantes a no, que no fluya a lo que se dice que es la Navidad, ¿no? O sea, como el amor, el cariño, o sea, yo creo que sí es así, pero también son muchos focos de alertas para estos personajes, para la gente que en realidad dice, bueno, pues te pedí un pastel, un ejemplo, te pedí un pastel de chocolate y me lo trajiste de vainilla, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí, ¿me entiendes? O sea, como que entran en esos roles muy cañón, pero creo que también es parte pues de estos roles que necesitamos observar, pero primero es como hacia ti, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué aportas tú? ¿O qué personaje eres tú en esa dinámica familiar? Está muy interesante porque al final la Navidad se vuelve como un reflector que nos permite, si lo tomamos desde este lugar, nos permite saber cuáles son esas heridas, esos miedos, esas roles o esas dinámicas familiares que ocupo yo para moverme o relacionarme con mi tribu o con mi linaje, porque al final del día, nos guste o no nos guste, venimos de esas dinámicas y por algo nacimos en ese círculo o en ese grupo, tanto si es un grupo muy grande como si es un grupo chiquito o si lo pasamos con amigos o lo pasamos con la familia. Todos esos aspectos que van surgiendo en nosotros son oportunidades, aunque a veces muy complicadas o muy molestas o que tienen su dificultad, pero al final son oportunidades, son obstáculos incluso que nos permiten obtener información de nosotros, de nuestra personalidad y de nuestra propia historia. Claro, totalmente. Y así puedes ver tu luz y también tu sombra, ¿no? O sea, tu obscuridad en este tipo de dinámicas también. Y es hacerlo consciente de qué es lo que yo traigo de mi familia, porque en realidad, pues sí, o sea, cargamos con todas las generaciones de la familia que vemos que a lo mejor no nos gusta, pero lo traemos. Y si nos incomoda es porque pues también está el espejo, ¿no? Que te muestra lo que sí y lo que no. Y son movimientos que la verdad a veces sí incomodan, pero creo que si lo vemos con la mirada o con los ojos conscientes, creo que podemos sacar mucho provecho para nuestra propia sanación. Ahora, pienso que en estos momentos de las reuniones familiares nos encontramos con muchos excesos, con muchos factores que hacen que también estemos muy reactivos. Por ejemplo, pues los horarios, ¿no? Ya estás de por sí desvelado, que eso hace que se mueva mucho tu
energía como normalmente está acostumbrado tu cuerpo y tú a estar, ¿no? En un horario más nocturno. El exceso de comida, de alcohol, de baile, de grito, por lo menos en mi propia familia, hablamos demasiado y hay mucho grito y hay muchas conversaciones, entonces es una carga de estímulos en los que pues estás todo el tiempo. Sí, claro, y fíjate que también es un dato muy importante que se me hace súper importante. Yo soy mamá de dos niñas, que creo que también ahí el rol de los niños entra ahí, ¿no? Como el exceso, el que ya es tarde, el que no falta el tío que le encanta, pues, sobrepasar como el exceso del alcohol y empieza a decir verdades y empieza a decir sin filtro las cosas y ahí empieza como una bomba, ¿no? Una bomba de emociones y empieza a aflorar todo lo que no se estaba diciendo en la cena y días atrás. Son como los granitos que ya el costal se llena y por los excesos y el cansancio ya es el detonante de todo, ¿no? Y ahí es Sí. donde te das cuenta de los niños. Bueno, yo me acuerdo en mi infancia que eran oportunidades de ver que ya el límite era cuando pues ya empiezan a salir todas estas cosas y te das cuenta y es como, bueno, vámonos, pero pues ya nos dimos cuenta de todos los temas que había, ¿no? O los adultos empiezan a hablar de lo que pasó en el recalentado, de la situación de la familia, y un poco es la manera en la que también nosotros vamos aprendiendo qué rol en el sistema nos va tocando. O sea, vamos activando estos mecanismos de defensa. Tanto puede ser hablar como puede ser el quedarte callado o puede ser el no meterte tanto para no confrontar o no estar en la Claro. dinámica. Y de niño empiezas a observar qué es lo que el sistema te va demandando y un poco, pues de manera muy intuitiva lo vas haciendo tuyo. Entonces, la infancia empieza a ser ese punto donde te van enseñando, así como aprendes qué es la Navidad o cómo se tiene que ver la Navidad, también vas integrando cuál es tu rol. Sobre todo también cuando tus papás son como agentes activos dentro de algún conflicto o alguna situación importante, tú vas aprendiendo cuál es ese rol que de alguna manera también se espera o las expectativas que tu familia va teniendo en ti. Claro, totalmente, Angie. Sí, es como qué personaje me va a tocar a mí también después, ¿sabes? Es como desde tu infancia empiezas a gestar todo lo que vas viendo año con año y en tu adolescencia, cuando ya empiezas como a madurar y empiezas a crecer y los roles los empiezas a ser más conscientes y es cuando también empiezan las heridas desde antes empiezan también a crecer contigo si no hay una conciencia y una sanación y una, pues sí, o sea, si seguimos ese rol del silencio, de no poner límites y todo llega a un fin, a que esto es la bomba que explota todo, ¿no? Y es cuando existe la separación de familias, cuando ya no hay una convivencia sana y es cuando se empieza a ver las grietas familiares y ya no hay una buena Otro comunicación. factor que hace que se mueva mucho la familia es cuando hay alguna persona que trasciende, ya sea que o se hacen más fuertes estos roles familiares, estas dinámicas, estas lealtades, como se agudizan para bien o para mal, o por el otro lado, el sistema familiar tiene una pérdida, una pata que cojea, si esta persona jugaba un rol a lo mejor de contenedora o de perfeccionista, el sistema familiar sufre o pasa por una serie de ajustes. Sí, es que toda pérdida es un movimiento energético muy fuerte. También una de las cosas que pasa es que esa familia incluso se puede llegar a disolver. Hay tanto peso energético en uno o dos o tres elementos de la familia que si ya no están, entonces desaparecen, se pierde. Y creo que esas son formas en las que nos podemos dar cuenta de también a nivel energético cuánto peso le damos o cómo
perpetuamos ciertas lealtades. Puede ser que la pérdida de ese ser querido también sea una liberación para el clan, ¿no? O para el grupo. Y nos habla mucho de nuestra energía dentro de ese linaje familiar. Sí, es que la verdad a veces no vemos, pero la muerte es una oportunidad también de un movimiento energético muy, muy fuerte. Así como abre portales de esto tenía que acabar aquí, porque teníamos que cortar ese patrón también, porque a veces hay dinámicas de Navidad que aunque se lleva una mala relación o algo, es que a fuerzas nos tenemos que juntar. Y en realidad pues ahí no estamos poniendo límites porque pues no precisamente a fuerzas tenemos que juntarnos con la familia, que en realidad no hay una fluidez, ¿no? Y yo creo que también es importante, como lo dijimos, poner límites y también alzar la voz. Creo que el alzar la voz, el decir, sabes que no, yo no me siento a gusto aquí, o sea, hablar con tu pareja, de decir, sabes que yo no encajo aquí, yo no me siento cómoda y también creo que es válido, ¿no? O sea, a lo mejor un año puedes decir, bueno, en este año me junto, el próximo año no. O sea, creo que la comunicación también entre familias y que no guardemos tanto silencio, puede ser como un regalo, ¿no? Para que tengas una Navidad muy plena, una Navidad más fluida y descansar como de estos roles familiares, ¿no, Angie? Claro, es súper importante esto que tomas, porque no solo se trata de tu familia o el círculo en el que tú naces, sino ya también cuando vives con alguien o cuando te casas o decides ampliar tu familia, también todos estos elementos que ya platicamos y todas estas características se activan en la familia de nacimiento y en la familia política. Y es ahí donde entramos en estas Bueno, aquí dinámicas. la importancia de llevar o de cortar con estos roles es como la observación, ¿no, Angie? Es como el tener la presencia y el estar como observador de qué es lo que me corresponde a mí y ser responsable de lo que me toca a mí. Y creo que también eso nos ayuda mucho a evitar, a exponernos a situaciones que en realidad podemos cortarlas, ¿no? En cierto momento, porque sí tenemos un tiempo, o sea, vemos conscientemente que desde noviembre empezamos a observar este estrés, empezamos a observar como esta ansiedad, como para la gente que tiene que viajar, de que dice es que tengo que viajar y es que tengo que moverme y es que la verdad, y empieza la incomodidad. Claro, porque lo que sucede es que cuando estamos con nuestro grupo o el grupo con el que nos juntamos, como que entramos en un piloto automático y es algo que ya tenemos tan integrado a nosotros que no nos damos cuenta de cómo nos vamos con el flujo de la dinámica familiar. Entonces, hacer una pausa de autoobservación y lo que tú dices, si yo empiezo a notar que ya me estoy enojando o que ya me estoy yendo o que otra vez me estoy peleando o que otra vez estoy queriendo evitarle el conflicto a los demás, es como la primera puerta de entrada a poder tomar estas situaciones como oportunidades para traer conciencia, pero viene de eso, de la autoobservación, de poder em, literalmente decirte a ti mismo, bueno, ya sé que voy a llegar o sé que ya viene Navidad o sé que vienen estos patrones, me abro a ver qué es lo que pasa dentro de mí. Sí, la verdad, sé que a veces lo estamos diciendo como muy fácil, Angie, pero sé que es difícil, o sea, sé que estos roles, y más cuando hay problemas muy fuertes, porque hay problemas, puede ser que hay problemas como conflictos de hace años, que no es que hace años no los veo porque pues no me incomodan, y dicen, bueno, me voy a dar otra oportunidad. Es como ahí observar y poder cortar con esto para que también puedas liberarte de eso, pero también observándolo desde otro ángulo, ¿no? Observar desde el amor, desde, ok,
nadie tiene la culpa de cómo han sido estos roles desde hace mucho tiempo, porque a veces las generaciones tardan años en salir como de ese loop, ¿no? Energéticamente, sí, y vas por la vida sin observarlos, vas por la vida sin estar presente y a veces es como muy bonito observar desde el amor, no sé, a tu tío, que el tío bromista que dices, ahí viene otra vez y a lo mejor él está haciendo todo su esfuerzo como para encajar, ¿no? Y como Sí. observarlos de diferentes maneras a este tipo de personajes, creo que también ahí puede haber una respuesta positiva, ¿no, Angie? Sí, igual y sí, a veces es muy difícil poder empezar a observarlo desde el amor. Nos podemos ir un paso atrás a simplemente desde un punto neutro, porque, o solo notarlo, porque incluso es tan fuerte estos patrones que seguimos que ni siquiera están, pero no están. O sea, sabemos que se viene, que ya es el pleito de uno con otro, o que ya está la tía que a producto de gallina quiere que se haga de cierta manera, y sabes que está ahí, sabes que existe, pero no mm, lo integras, te vas en automático. Entonces, son estas pequeñas pausas que la observación después nos lleva a ahora sí empezar a poder poner un límite. Y el límite se puede empezar a gestar desde ti mismo, desde dónde te empiezas a frenar, desde cómo empiezas a cultivar esa conciencia de lo que decías hace ratito, de incluso decir, yo no quiero ir, y no agarrar y confrontar con la espada desenvainada o a veces sí, pero eso depende mucho de lo que decíamos al inicio, de poder observar qué es lo que está pasando. Sí, creo que ahí podemos ver los movimientos, o sea, podemos mm, llegar a un punto de que ese movimiento tenga diferente frecuencia, o sea, es como salir de esos patrones y salir de ese loop observando. Y sí, sé que es difícil verlo desde el amor, desde la luz, cuando han sido un patrón muy fuerte en tu vida y que a lo mejor eso ha sido un detonante de un trauma o eso ha sido un detonante de... Pero yo siento que la salida es como salir de ese loop observando desde tus ojos, no desde los ojos de los otros, ¿no? Me encanta. Y esto que dices creo que eso también puede ser muy sanador, esto que dices de llevar el patrón a otra frecuencia, porque a veces lo que buscamos es como, ya no quiero que esto exista o ya no quiero que sea de esta manera. Y en realidad hay veces que no se puede porque no solo depende de ti, depende de todo el grupo y ese patrón que para ti puede ser sumamente molesto, a lo mejor para otro integrante de la familia puede ser una contención muy importante o muy valiosa. Entonces, no se trata de quitarlo por quitarlo, sino es la clave, ¿no? Es decir, lo llevo a otra frecuencia. Pues una de las herramientas que nos pueden ayudar muchísimo también es la registros akáshicos y mediumnidad, porque los registros te pueden ayudar como a ver un poquito más claro todo este linaje y todo este movimiento, ¿no? A nivel energético, Angie. Entender, creo que un para qué. Muchas veces podemos ver el patrón, muchas veces podemos entender quizá cómo empezar a poner límites, pero al final cuando abrimos registros y contactamos con el para qué elegimos ese linaje, podemos ver cómo contribuimos a él y cómo ese linaje contribuye a nuestra historia y a nuestros procesos. Y creo que del lado de la mediumnidad también puede ser muy sanador poder contactar con aquellos seres que sostienen o sostuvieron el sistema Eli. Sí, la verdad es muy enriquecedor cuando tienes una sesión de mediumnidad porque a lo mejor el rol que tú pensabas que era no era el rol pues que estábamos viendo, ¿no? En una sesión de mediumnidad podemos ver los roles que se manejaban a nivel energético, a nivel el orden, porque hay veces que podemos reordenar por los mensajes o ver la posición en el que está la persona con la que quieres contactar, qué rol tomaba
cuando estaba en vida y ahí te puede hacer mucho sentido todo lo que traemos cargando. Entonces, yo creo que estas herramientas son muy, muy valiosas para llegar a ver un poquito más claro o mucho más claro nuestro camino del alma, ¿no, Angie? Y sobre todo, herramientas que nos llevan a una frecuencia sumamente amorosa. Tanto la parte de mediumnidad y los registros akáshicos son de verdad momentos de encuentro, de amor, de apapacho al corazón, que poder entenderlo desde otra mirada te ayuda incluso hasta poderlo llevar a un proceso terapéutico que ya le dé más forma aquí en la tierra, pero entrar con esa frecuencia energética y conectar con el amor de nuestros guías, de nuestros seres fallecidos, es abrir el corazón a que quizá las siguientes navidades puedan ser con muchísima más paz, con más alegría y más disfrute, porque al final a eso venimos también, a conectar con estas frecuencias de luz, de amor y de expansión. Sí, claro, la verdad sí es muy bonito llevar todas estas herramientas en práctica. Y pues nada, para terminar, pues gracias por acompañarnos y estamos muy contentas que nos escuchen y hasta luego. Bye, felices fiestas.